Feliz inicio de semana a todos. Hoy es domingo 1 de octubre del año 2023. Arrancamos el último trimestre del 2023 con una buena nueva. Evitamos el cierre gubernamental por ahora. Arrancamos. Bueno, y como ustedes ven a mis espaldas, estamos en la ciudad de Miami, muy contentos de poder llevarles como todos los domingos el segmento institucional que permite exactamente que todos los clientes de nuestros amigos institucionales que también ven el programa puedan inscribirse y obtener servicios de educación financiera Global Macro en español a través de, como ven ahí en pantalla, factoreseconómicos.com. No olviden, por favor, suscribirse al canal del cual nos estén viendo en este momento. Además de que si tienen la habilidad de seguirnos, sería interesante que lo hicieran a través de @factores.económico. Sé que muchos de ustedes van a compartir el contenido, ya les agradezco de antemano. Además también de que si les gusta exactamente lo que venimos haciendo, sería interesante que nos premiaran definitivamente con un like. Vamos a pasar a lo que nos ocupa el día de hoy. Hicimos varias investigaciones para, como digo por ahí, mis amigos institucionales, y en este segmento vamos a tomar en cuenta lo que muchos piensan que pudiese pasar en materia positiva, que son los bullish, y los que muchos piensan que pudiese pasar en materia negativa, que son los bearish, los toros y los osos. ¿Qué dicen los optimistas? Es interesante. Dice que los datos recientes, incluyendo el IPC de la Unión Europea, el PCE de Estados Unidos y los PMI de China, indican un momento crucial para la economía mundial, marcado por una inflación creciente en Occidente y un crecimiento reforzado. Eso vamos a escuchar en la semana desde China. Lo vamos a ver también en los titulares. También alegan que las publicaciones de datos recientes del jueves y el viernes, como volvemos a repetir, el PCE de Estados Unidos y el IPC de la eurozona, además del IPC de Tokio y los precios de importación de Alemania, muestran una tendencia de una disminución de las presiones inflacionarias a nivel mundial. Confirman de una manera u otra que se estaría volviendo más evidente que los principales bancos centrales podrían detener los aumentos de tasa. Interesante lo que opinan del Banco de Japón, porque dicen que pudiese mantener un enfoque lento, como lo demuestra una compra inesperada de bonos el día viernes. Vuelvo a hacer énfasis, eso lo saben todos mis amigos institucionales, las repercusiones que hay de la política monetaria que pudiese generarse en Japón con respecto a la política monetaria que vemos en todas las otras partes del mundo. Toma muy en serio unas declaraciones del presidente de la Reserva Federal de la sucursal de Nueva York, que es de apellido Williams, que según lo informado por Bloomberg sugirió que podrían haber no más aumentos de tasas. Esto lo dijo el día viernes, y también una significativa caída en los precios del trigo. Llama mucho la atención, disminuyó tan solo 6% el viernes a unos mínimos que no habíamos visto en varios años. Lo que hay que decir es cierto, pudiese tener algunos efectos deflacionarios en la cadena de suministros alimenticios globales. Importante, porque ellos se basan en todas estas expectativas para estar sumamente positivos, además de que hablan de que en los Estados Unidos pudiese haber lo que se llama una reposición de los inventarios, que definitivamente hace énfasis en lo que anunció la compañía de noticias Nike. Yo creo que esto es bien importante. También lo dijo indudablemente la compañía de tecnología llamada Micron Technologies, que es interesante. Ahora, ¿qué piensan los pesimistas? Porque muchos me paran por allí y me preguntan, no es que yo sea ninguna estrella de las redes sociales ni nada de eso, pero tengo una cantidad de amigos que se nutren de la información que llevamos de la tribuna y nos preguntan si nosotros creemos que pudiese venir una recesión. Tenemos que decirlo, hoy es 1 de octubre del 2023, vamos a ver si no nos equivocamos, si creemos que podemos entrar en una recesión tan pronto como en el primer trimestre del 2024. Ahora bien, ¿qué dicen los pesimistas? Observen que aunque la época de recorte de tasa podría haber quedado atrás, porque obviamente no se puede tapar el sol por un dedo, se espera que la fase de endurecimiento monetario dure algunos trimestres más debido a la inflación constante y a los objetivos de los bancos centrales de caer en una inflación menor de la que tenemos ahora. Eso significa que incluso con una tasa de política estable y una desinflación, las tasas reales seguirían aumentando, aunque queden allí. Si la inflación me cae, esa tasa real positiva seguiría aumentando. Observan también que hay un cambio en el escenario de la inflación marcado
por una diferencia entre los altos precios pagados y los precios en descenso recibidos. Y esta creciente brecha representaría un desafío para los márgenes de las empresas, además de que observan que el fortalecimiento a nivel mundial del dólar afecta a lo que serían las ganancias por acción de las compañías estadounidenses que por ende exportan. Por otro lado, también encuentran que la combinación de la reducción en el balance y el aumento de la emisión seguirá impulsando los rendimientos al alza. También es interesante porque hablan de que nos demos cuenta, digo estos pesimistas, de lo que sucede en Italia, porque enfrenta preocupaciones significativas por el déficit fiscal y elevó su predicción de emisión para el 2023. Italia. Pero resulta que en los Estados Unidos también tenemos ese problema donde hay una alta capacidad de emisión, porque se necesitaría un desafío formidable para poder cubrir los 6 trillones proyectados en el año 2024. Y es muy importante porque los recortes, según lo que nosotros estuvimos observando, que les traemos en la tribuna, apenas dan a un 15% del total. O sea que el margen de maniobra es muy político. El margen de maniobra político es muy poco. Y hay que tomar en cuenta lo que los políticos nos están diciendo con respecto al Medicare y a la seguridad social, el problema en el borde o en la frontera en los Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con el proceso de, lamentablemente, el creciente número de ese déficit fiscal. Ellos además hablan, los pesimistas, de los altos precios del petróleo. Vamos a ver cómo arranca la semana, de la carga que empezaríamos a tener a partir de inmediato, hoy es 1 de octubre, en los créditos estudiantiles que tienen que pagar ciertos jóvenes que se han endeudado con respecto a las universidades, y también indudablemente todo lo que viene dado por allí con la huelga que tenemos en el sector automotriz. Por cierto, en los titulares que vamos a pasar de inmediato, vamos a hablar de otra huelga que pudiese venir en puertas que no está pautada. Recuérdense que en los titulares hablamos de lo que es la narrativa de la semana y por qué es importante. Fíjense bien, como ven ahí en pantalla, vamos a estar escuchando mucho de lo que sucede en China, porque mejoran en septiembre los indicadores que acaban de salir, y esto es bien importante según lo recoge el portal de noticias que todos conocemos, que es Bloomberg. Pasando a lo que dice otro portal de noticias de nombre Insider, dice que emergen signos positivos para posibles compradores de viviendas. Cuando estuvimos leyendo la noticia en Insider, que se las recomiendo, habla de que empiezan a haber algún tipo de ofertas en las viviendas y una bajada de precio de las casas. Informaciones encontradas porque hace tan solo una semana vimos que las casas habían subido de precio. En el caso del Financial Times, dice que se deberían posponer las ofertas iniciales, los IPO, según lo que dicen algunos Venture Capital, basado a lo que inestablemente sucedió con una compañía que se llama ARK y una compañía que se llama Instacart. Es interesante esto después de también revisar en el Financial Times, como están viendo allí, que los reguladores de todo el mundo le van a poner mucha más fiscalización a lo que serían los shadow banking, que fundamentalmente son los bancos de segundo y tercer piso que proliferan, donde los hedge funds y los fondos de private equity están entrando, porque eso disminuye una creciente cuota de mercado de los bancos tradicionales, y definitivamente los bancos tradicionales se van a adherir allí. Por cierto, en noticias que no me gustan mucho, pero ella tiene lo que sería la data, la CEO de Citigroup, según lo que vemos en CNBC, dice que se ven grietas en la calidad de crédito del consumidor y que todo lo que ellos habían ahorrado antes de la pandemia ya estaría por agotarse. En Reuters, lo que les estaba contando, dice que más de 75,000 empleados de una compañía que se llama Kaiser Permanente podrían ir a la huelga. Este es el sector de la salud. Nos llama muchísimo la atención porque recuérdense que lo que sucede en el sector automotriz se puede replicar y contagiar otros sectores de la economía. Otra cosa interesante, ya pasando a materia política, que no es nuestra área, pero mis amigos manejadores de dinero entienden las repercusiones, es que en el New York Times el representante Gaetz, que es uno de los políticos de la ala más radical de derecha del Partido Republicano, va esta misma semana a tratar de sacar a lo que sería el Speaker of the House, que es Kevin McCarthy. Eso lo reseñan muchos medios de comunicación, pero ahí en pantalla tenemos al New York Times. Pasando a los eventos importantes de lo que sería la semana. No los podemos dejar de lado. Fíjense ustedes, hay lo que se llama el ISM de manufactura para septiembre, y en eso debemos estar atentos el lunes a las 10 de la mañana, que es mañana, ¿verdad? Se espera una cifra similar al 47.7. Mis amigos entienden la importancia de que estemos por debajo. Se entiende que podremos estar por debajo de 50 y en las ramificaciones que esto tiene, obviamente en las lecturas de que algunos aducen que esto es lo que indica que estaríamos en una recesión. El segmento más importante de este indicador de manufactura es cuando nos enfoquemos en los nuevos pedidos y en los precios pagados por esos pedidos, que es una data
que va a salir, como les digo, a las 10 de la mañana, pasando a lo que sería el Royal Bank de Australia, todo interconectado. Parece que no habría básicamente un consenso para que las tasas cambiaran el lunes en la noche y que se quedarían en 4.1%. Es importante, pasando al martes, pues como no cerramos el gobierno, tenemos lo referente al JOLTS, que tiene que ver con las aperturas, y se cree que habría un pequeño repunte y que llega a los 8.9. Eso es muy importante porque eso nos va a dictaminar por dónde va la economía. Los que no son institucionales, obviamente los institucionales entienden perfectamente la importancia. En caso de Nueva Zelanda, el martes por la noche, creemos que las tasas se mantendrían en 5.5%, ya llegando al miércoles. Recuérdense que tuvimos el lunes, o vamos a tener lo que sería la parte de manufactura. Ahora pasaríamos al ISM de servicios, que entonces obviamente las proyecciones indican una leve caída a 53.5, pero tenemos que estar pendientes de los precios pagados que estuvieron altos el mes pasado. El viernes pasamos algo interesante, pero antes de que probablemente nosotros nos despertemos, vamos a tener el Royal Bank of India, que obviamente pudiese dejar la tasa en 6.5% para pasar a la joya de la corona que tenemos todos los meses, que es la información con respecto a lo que se llama en inglés el non-farm payroll, que es el número del desempleo. Si no se rían, porque yo siempre digo English is my second language, lo que quiere decir que inglés es mi segundo idioma. Importante es el número a las 8:30 durante la semana, a través de nuestras, digamos, envíos de información en las redes sociales. Tendremos exactamente lo que espera, digamos, la calle, que es como serían los analistas que están en Wall Street siguiendo este indicador en especial. Pero es interesante que nosotros veamos por dónde va el empleo, porque indudablemente nos marca la pauta de hacia dónde debería ir el banco central más importante del mundo, que es nada más y nada menos que la Reserva Federal. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por seguir, muchas gracias por llegarnos, darnos todos esos comentarios, y definitivamente, como me despido muchas veces, porque también es como abrimos el podcast: buenas noches, buenas tardes, buenos días, con una sonrisa, que viene una excelente semana en este último trimestre del 2023. Hasta luego.